Es un libro que orienta la vida humana y de tal manera que atendiendo este principio bíblico de atender una sana doctrina, vivir una vida de servicio al prójimo, hoy en coordinación con la municipalidad se ha programada esta actividad. Pues algunos van a estar ingresando en el transcurso del desarrollo y algunos otros van a seguirlo a través de la transmisión de la página de la municipalidad. Así que nos honra de manera especial tenerlo con nosotros, licenciado Luis Garavito. Muchas Bienvenido a gracias. este espacio virtual Muchas gracias, y muchas a quienes gracias. nos van a acompañar. También que disfrutemos de esta bendición. Lo Muchas dejamos ya gracias. en el espacio, hermano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, Suchitepeques, por la iniciativa también de llevar a cabo esta clase de eventos que están relacionados siempre con la palabra del Señor, con la Biblia. Hagamos una oración breve esta tarde para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, te damos gracias esta tarde por este privilegio y oportunidad que tenemos de compartir juntos tu palabra, meditar juntos tu palabra a través de este medio, Señor, los medios virtuales. Te doy gracias por cada una de las personas que siguen esta transmisión en el municipio de Pueblo Nuevo, en Suchitepeque, Señor, a quienes bendecimos, a los organizadores de este evento también, y que el tiempo que sigue, Señor, sea un tiempo de edificación, de crecimiento, para la gloria de tu nombre, Señor. Auxílianos por medio de tu Espíritu Santo esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, quiero iniciar contándoles que estamos celebrando este mes de agosto, el mes de la Biblia. Solo quisiera agradecer si me confirman que están viendo en la pantalla de la sesión la imagen de la celebración del mes de la Biblia y un versículo, ¿sí? ¿Alguno podría hacer favor de confirmarlo? Vamos a ver. Es correcto, es Sí, correcto. sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les decía entonces que el mes de agosto se celebra el mes de la Biblia y este año pues estamos haciendo una celebración atípica porque estamos viviendo un tiempo también atípico, el tiempo de cuarentena, de las restricciones que tenemos de movilización y algunas cosas, de no reuniones por la aplicación de las indicaciones gubernamentales debido a los diferentes colores que hay en los distintos municipios del país. Pero no por eso hemos dejado de celebrar y conmemorar el mes de la Biblia. Y hemos iniciado con este versículo de la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 24, verso 35, donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es una palabra muy poderosa porque a lo largo de la historia nosotros vemos que la palabra del Señor se ha cumplido al pie de la letra, se ha venido cumpliendo, ha tenido un desarrollo histórico, un cumplimiento histórico impresionante, y cada uno de esos principios y de esas leyes que aparecen en la palabra del Señor tienen un cumplimiento impresionante. Entonces, un acto de sabiduría que nosotros podemos hacer, un acto de mucha sabiduría y de inteligencia que podemos hacer es aplicar nuestra vida a esos principios que están establecidos en la palabra del Señor. Y entonces ese va a ser el camino seguro, ¿no? El Salmo 119, 105, que es un pasaje conocido también, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es algo lindo, ¿no? Porque la palabra del Señor, la Biblia, nos provee de luz, nos provee de iluminación. Pero hay un contexto ahí que se asume y que en ocasiones pasamos por alto, que sin esa lámpara, sin esa lumbrera, que es la palabra del Señor, quedamos en tinieblas. El ambiente que nos rodea, el contexto en el que nos desenvolvemos y en el que estamos transitando es un contexto de tinieblas, es un contexto tenebroso, es un contexto de oscuridad, y entonces eso nos debe hacer reflexionar porque significa que sin esa lámpara, sin esa luz, quedamos en tinieblas. Y aquí una pregunta incisiva inicialmente es, ¿qué tanto la Biblia está sirviéndonos de esa luz y de esa guía? ¿Qué tanto nuestra vida está alineada a los principios que establece la palabra del Señor? La respuesta, si es sí,
bueno, tenemos luz, pero si es no, de entrada hay que decir que estamos caminando en tinieblas y que no sabemos a dónde vamos y que pues, vamos a estar tropezando y vamos a estar atropellando a otras personas, probablemente sin querer, pero estamos en tinieblas. Por eso, incisivamente, esa pregunta al inicio de esta plática al día de hoy en relación a la Biblia como una luz, como una lámpara para nosotros. Nos toca que platicar esta tarde algo del liderazgo y la mayordomía. Yo he estado incluso la tarde de hoy revisando algunos conceptos, pensando en lo que la escritura menciona y hay tanto que decir, tanto que hablar. Vamos apenas a hacer algunas acotaciones, vamos a hacer algunos comentarios en relación a estos dos grandes temas que están relacionados. No puede haber una mayordomía sin liderazgo y no puede haber un liderazgo sin mayordomía. Por supuesto que muchos de los criterios que se manejan, digamos, a nivel humano, social, profesional, académico, filosófico, pueden diferir de lo que está establecido en la palabra del Señor. Pero a nosotros nos corresponde esta tarde dirigirnos a lo que está descrito en la palabra del Señor para poder avanzar y ahondar en estos temas. Hoy algo vamos a decir, porque insisto, son temas demasiado amplios, demasiado grandes, entonces vamos a pellizcar algunas cosas que a nosotros nos interesan. El tema de las definiciones siempre es importante. Cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de mayordomía, ¿qué estamos diciendo? Y hay definiciones muy complejas, complicadas, muy amplias, intrincadas, muy académicas, pero también hay las definiciones que son más naturales, que son más populares, que las definiciones que son más cercanas a nuestro entendimiento regular, digamos, de nosotros que somos personas, que digamos comunes y corrientes. Y hay que decir como palabras que podían sustituir. De esta forma que voy a abordar el tema de la tarde de hoy, estoy viendo el liderazgo como dirección. Dirección. El liderazgo es una tarea de dirección. Y fíjese que aquí estamos despersonalizando el concepto. No estamos diciendo, bueno, estamos diciendo el liderazgo, pero el liderazgo lo asume una persona. Y entonces cuando lo asume una persona, esa persona se convierte en un líder. Y entonces deja de ser dirección y se convierte en el director, el dirigente, el que dirige. Los liderazgos pueden ser institucionalizados o pueden ser naturales, los liderazgos naturales. Cuando íbamos a la escuela, por ejemplo, siempre en el grupito de amigos hubo un líder, alguien que no lo nombramos, alguien que no votamos, no hubo un evento electoral para votar por ese líder. No nos preguntaron, no nos pasaron una encuesta, no hubo un concurso de oposición, un tipo de cosas como esas, sino sencillamente ese liderazgo natural que aquel chico tenía. Probablemente algunos de los que estamos en la reunión el día de hoy fuimos el líder de aquellos grupos y otros, pues, ¿qué hacemos hoy? Hagamos tal cosa, decía el líder y tal vez yo tenía otra idea, no, hombre, hagamos tal cosa, pero por ese liderazgo natural se imponía la voluntad de aquel líder, ¿no? En todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida siempre estamos nosotros expuestos a un liderazgo. Ya sea que nosotros seamos líderes de ese contexto o que otra persona lo sea y yo estoy bajo la tutela o bajo la dirección de ese líder, tenga el título o no. El título puede cambiar, puede variar, pero en realidad está ejerciendo ese liderazgo. Y la mayordomía también, ese concepto es un concepto de administración. Pero es un concepto despersonalizado. Entonces hay que personalizarlo y entonces hay que decir que la mayordomía la ejerce un mayordomo, alguien que está sirviendo de administrador, está administrando. Y se administra algo, ¿no? Y entonces, este administrador igual, todos nosotros, así como he dicho que todos estamos expuestos a algún tipo de liderazgo, todos estamos expuestos a algún tipo de administración, todos. Como mínimo tenemos que administrar nosotros como persona, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestros recursos y una serie de otras cosas un poco más complejas como nuestros sentimientos, nuestra voluntad, que son situaciones que nos corresponde administrar, ser mayordomos de eso que administramos. Entonces son dos situaciones, dos conceptos, palabras, estrategias, procedimientos, trabajo, tarea, actitudes que tenemos que tomar del liderazgo y la mayordomía,
que es algo muy interesante. Esas son como las definiciones. Pero si hablamos de ciertas condiciones en las que se da este liderazgo y esta mayordomía, habría que decir que están implicadas personas y recursos. Y aquí hay que separar. Las personas no son recursos. Los que han estudiado psicología, personas que han estado trabajando en captación de personal y así, ha habido un viaje, ¿cómo llamarle a las personas? ¿No? Porque todavía hay muchos lugares donde se les dice, por ejemplo, recursos humanos, ¿verdad? Pero hay quienes han objetado esa definición por el hecho que dicen que son personas, no son recursos. Ah, sí, tenemos, vamos a ver, aquí en la oficina tenemos un escritorio, una engrapadora, una fotocopiadora, la cafetera y la secretaria. Y entra ahí casi que en el inventario la secretaria. No, pero la secretaria no es un recurso inerte, no es un recurso como los otros recursos que tenemos, sino que es una persona. Entonces, ¿cómo llamar la participación de las personas dentro de la dinámica en instituciones, digamos, sociales, comunitarias, del empresariado, del comercio, de la industria, familia, en la misma iglesia? ¿Cómo llamarlo? Bueno, por eso hay que hacer la separación de ese que lideramos personas y administramos recursos, ¿verdad? Y dentro de estos recursos están también las personas, pero las personas no las podemos contar nosotros como algún recurso, ¿verdad? No son como en la contabilidad que se cuentan, por ejemplo, los animales de crianza para venta de carne, etcétera. No, las personas no se pueden administrar de esa forma. Es una relación compleja, ¿no? Compleja, por lo menos yo lo estoy planteando desde lo que presenta la palabra del Señor. La palabra del Señor expresa principios que son aplicados en cualquier contexto, no solo en los contextos de la iglesia. Ah, sí, la Biblia solo se aplica en la iglesia, ¿verdad? Pero aquí estamos en una empresa, aquí no es la iglesia, ¿verdad? Aquí estamos en una industria, aquí no es la iglesia. No, los principios bíblicos de liderazgo y de mayordomía son muy bien aplicables para cualquier contexto. Y si nosotros dejamos que esos principios guíen nuestros liderazgos y nuestras maneras de hacer mayordomos, pues vamos a tener un éxito asegurado. Eso es algo muy, muy interesante. Entonces, estamos hablando de personas y recursos, ¿no? Entre los recursos, pues, son distintos todo lo material, todo lo que no es persona, ¿verdad? Es lo que nos toca aquí administrar. Pero también hay un contexto en donde se realiza ese liderazgo y hay un contexto donde se tiene que también llevar a cabo esa mayordomía. No se da en un vacío y tenemos que ser muy sabios para reconocer los contextos. Voy a poner un ejemplo. Y perdonen, me voy a poner yo como ejemplo. En diferentes ocasiones de mi trayectoria laboral, ministerial, me ha tocado dirigir instituciones y dirigir centros de estudio, y muchas de esas situaciones. Ok, yo soy el dirigente o el director, ¿verdad? Los títulos han variado, pero es una función de liderazgo. Pero luego, y hay una forma de dirigir esas instituciones, pero luego llego a mi casa y en mi casa no soy el director, no soy el gerente, no soy el coordinador, no soy el líder máximo, supremo, sino soy un esposo, soy papá. Y entonces la forma el contexto en el que debo de ejercer ahora ese nuevo liderazgo y mi papel no es exactamente el mismo, no es el mismo. Entonces la actitud y la forma de mi comportamiento debe ser distinta. Debe ser mis hijos, mi esposa no es una empleada, no es una trabajadora, mis hijos no son mis empleados, sino que son personas de mi familia. Ese es un contexto diferente. Luego voy a la iglesia, por ejemplo, y en la iglesia también no son mis empleados, los hermanos, ¿verdad? Son personas que somos consiervos ahí en la obra. Entonces, debo reconocer también con mucha sabiduría el contexto donde ejerzo el liderazgo. Si yo pienso que voy a hacer el mismo tipo de liderazgo en todos los contextos, estoy cometiendo un error. Voy a cometer muchos errores o he cometido muchos errores porque no he logrado reconocer los liderazgos y la forma de ejercerlo. Y eso de contexto también tiene que ver
con el tema del contexto cultural, sociocultural, donde yo me estoy desarrollando. Los diferentes municipios son distintos. La forma de ejercer un liderazgo, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, Xiquitepeques, es completamente diferente de ejercer ese liderazgo tal vez en otro municipio del oriente o del occidente o del norte del país, un municipio de Huehue o un municipio de Petén o de las Verapaces o de Quiché, va a ser totalmente diferente. Entonces yo tengo que reconocer también mi contexto sociocultural para saber cómo voy a ejercer el liderazgo y la manera en la que voy a ejercer también esa mayordomía en el contexto. Y luego está el tema de la ocasión. El asunto de la ocasión tiene que ver con las circunstancias que se están dando. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo unas circunstancias excepcionales ahora. De hecho, estamos a nivel nacional en un estado de excepción, se llama, en uno de los famosos estados de excepción que están descritos en nuestras leyes en el país. Estamos en el estado de calamidad. Ese es un estado, ¿cómo se dice? Oficial, de derecho, institucional. Yo no soy un abogado y a veces tengo problemas ahí con la terminología jurídica de esos asuntos, pero estamos en un estado de excepción, que es el estado de calamidad, ¿verdad? Es un estado nacional. Entonces, no es el estado normal del país, en Guatemala, sino que es un estado distinto, ¿no? De hecho, las circunstancias sanitarias, las circunstancias económicas, las circunstancias que rodean nuestras comunidades son circunstancias excepcionales. No es lo mismo ejercer el liderazgo y ejercer la mayordomía en un estado excepcional como en el que estamos en estas circunstancias derivados del COVID-19, como lo estuvimos realizando, por ejemplo, a finales del año pasado o todavía en febrero de este año, que pues algunos ni siquiera se enteraban de la posible amenaza o la amenaza que venía desde otros continentes para Guatemala. Y llevábamos nuestra vida y teníamos nuestros planes, etcétera. Pero ahora estamos en una ocasión distinta, en una circunstancia distinta. Entonces, tampoco podemos pensar que vamos a actuar exactamente igual como habíamos actuado en estas circunstancias. Debemos reconocer la ocasión, debemos reconocer el tiempo, las circunstancias en las que estamos, excepcionales en las que nos estamos desarrollando. Ahora son circunstancias generales, pero podemos reducirlo como circunstancias, digamos, más locales, como del municipio de Pueblo Nuevo, o más locales como de una aldea, de un cantón, de alguna zona del casco urbano, o de nuestra familia, de nosotros particularmente. Entonces, la forma de liderar, la forma de administrar es distinta. Por ejemplo, yo anoche estuve leyendo unos artículos de administración financiera, recomendaciones de administración financiera en el tiempo del COVID, y hacían algunas recomendaciones de ciertos cuidados y ciertas cosas a nivel financiero que se deben de tener, de finanzas personales y familiares, pero también eso tiene una perspectiva, digamos, micro, que es, por ejemplo, la finanza personal, la finanza familiar, y eso va a lo macro, como las finanzas, por ejemplo, en la administración de los recursos de la municipalidad, en la administración de los recursos de una empresa, en la administración de los recursos de su negocio. El plan que teníamos a principio de año no puede funcionar ahora igual porque estamos en circunstancias distintas, ¿no? A eso se refiere entonces el tema de las condiciones de liderazgo y la mayordomía, que tiene que ver con las personas y los recursos. Nosotros somos personas y estamos involucrados. Si nosotros estamos ejerciendo ese liderazgo y tenemos la autoridad sobre algunos recursos, ¿verdad? Pero también hay otras personas que están, digamos, bajo ese liderazgo nuestro. Y digo bajo, no porque nosotros seamos especiales o superiores, sino porque estamos en una función que nos otorga cierto poder y cierta autoridad, pero no es porque seamos distintos de los demás. Lo que nos hace distintos es el liderazgo. Y la Biblia, hay un principio de liderazgo que no debemos olvidar. Al que más se le da, más se le demanda. Nosotros que tenemos autoridad, tenemos mando, tenemos diferentes funciones de liderazgo, pues tenemos que saber también que somos más responsables delante del Señor. Y aparte que también somos más responsables en algunas cosas delante de las leyes de los hombres, pero más que de las leyes de los hombres somos responsables delante del Señor y vamos a dar cuenta delante del Señor. Cuando hay una parábola en la Biblia, en los evangelios, cuando hay un dueño de un campo, digamos, un patrón, y tiene que irse lejos y va a tardar su viaje, entonces distribuye sus bienes a sus trabajadores, a los trabajadores de confianza, y a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y ahí terminaron sus bienes.
y se va y les dice que tienen que trabajar eso que les encargó. Cuando regresa, al que le dio 5, ¿cuántos le pidió? ¿Cuántos esperaba? Bueno, esperaba. Y de hecho traía la expectativa de más de lo que le había dado, pero le dio 5 y este le entregó otros 5. Y al que 2, pues también 2 y así. Y al que solo le entregó 1, que fue lo que le había dado, pues le dijo que era un siervo malo porque no había trabajado, es decir, no se había dedicado a trabajar lo que le habían entregado. Por eso, en el tema del liderazgo es algo bien interesante porque algunos dicen, es que es bien rico mandar, ¿verdad? Y hay chistes así un poco feos, ¿verdad? Aquí el que sabe, sabe, dicen, y el que no es el jefe, ¿verdad? Porque a veces, en ocasiones, por falta de experiencia y diferentes cosas, el jefe a veces no puede manejar muy bien las circunstancias. Yo lo he visto, por ejemplo, en situaciones de construcción, donde llega a veces un ingeniero que es novato, todavía no tiene todo el conocimiento, y hay un maestro de obra o un albañil que tiene muchos años de experiencia, ¿verdad? Entonces discuten ahí unas cosas de opiniones. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda, ¿no? En este tema de personas, recursos, el contexto y la ocasión. Hay otra cosa interesante a la que me quiero referir cuando hablamos de el liderazgo y la mayordomía desde los principios bíblicos, y es el tema de la filosofía. La filosofía, bueno, no la vamos a ver ahora como un concepto, pues así, poco raro de pensamiento y de ideas extrañas, sino es más o menos, al decir filosofía, estamos hablando de ideas y conceptos con los que nos manejamos. Por eso quiero rápidamente engancharlo con la filosofía personal y la filosofía institucional. Siempre hay una filosofía, que son los patrones de conducta, que van a ser nuestras líneas, van a ser nuestros principios, como principios de vida o los principios institucionales. Regularmente en las instituciones hay una misión y una visión, ¿verdad? Que esa es parte de la planeación estratégica y el tema de la organización, asuntos organizacionales, ¿no? ¿Cuál es la visión y la misión de esta empresa, la misión y la visión de este negocio, la misión y la visión de esta iglesia, la misión y la visión de este ministerio, de esta organización, una ONG, una municipalidad, etcétera? Pero nosotros como personas también tenemos una filosofía, que son los principios de vida que nos rigen, que modulan nuestra conducta y de alguna forma se convierten en leyes, son nuestras leyes para vivir, esta filosofía. Y entonces esa filosofía, hay dos cosas, ¿no? La filosofía personal y la filosofía institucional. Por eso nosotros podemos caminar cuando estas dos circunstancias, filosofía personal y filosofía institucional, no chocan. Y todo va bien. La Biblia dice que no pueden andar dos si no están de acuerdo. Y aquí puede ser un tema institucional. Podría haber cambiado la palabra institucional y poner, por ejemplo, la filosofía personal con la filosofía cultural o con la filosofía comunitaria, que a veces hay principios que se dan en una determinada comunidad de gente, de personas o de grupo humano. Y yo, por algunas circunstancias, tengo algún contacto, alguna relación con esos grupos, pero encuentro que nuestras filosofías no son afines, ¿no? Porque hay principios que chocan, que son diferentes. Yo tengo una filosofía personal, no la vamos a calificar si es mala o buena, sencillamente es la filosofía personal que yo tengo, y hay otra filosofía dentro de una institución, de un grupo, de una organización, de una iglesia, un ministerio, etcétera, de una familia. Y de repente nos encontramos que hay crisis, ¿no? Porque no encajamos con esta filosofía. Lo que la palabra del Señor establece es que no pueden andar dos si no están de acuerdo, ¿no? Entonces, regularmente lo que se hace es que esas relaciones a veces terminan por romperse. ¿Por qué? Por ejemplo, en el liderazgo de la mayordomía se da a través de principios que se establecen por las organizaciones, y a veces el líder también tiene la oportunidad de poder como establecerlos. Y una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se hace en realidad. A veces lo que está escrito es bien lindo, lo que aparece en los textos y en las declaraciones y ponemos en nuestros cuadros por ahí, es algo bien lindo, pero eso se tiene que llevar a la práctica. Por eso Jesús dice en uno de los últimos capítulos del Evangelio de Mateo, le dice a sus discípulos, miren a los que están ahí,
y él dice, se sientan en la cátedra de Moisés, que era como un lugar de honor, un sitial muy especial. Ahí no se sentaba cualquiera, eran los maestros de los maestros. Entonces Jesús hace una declaración muy fuerte y dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, Jesús avala la enseñanza de esta gente que está sentada ahí enseñando la ley, que está ahí enseñando cómo vivir, cómo los otros tenían que vivir. Entonces Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, porque la enseñanza es buena, la teoría es buena. En Guatemala decimos el wiri wiri es bueno, pero ya la práctica de vida es totalmente diferente. Por eso luego dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, es una contradicción muy chocante porque Jesús dice, la enseñanza es buena, pero la práctica de vida es mala. Y entonces Jesús dice, recuperen la enseñanza. Lo que oyen que dicen que hay que hacerlo, háganlo, aunque el ejemplo que están dando no es el mejor. Nosotros como líderes y que se nos ha dado autoridad para poder dirigir, administrar recursos, los recursos de nuestra familia, los que somos padres de familia, las señoras que me están escuchando a través de esta conferencia que les toca aquí administrar la casa, hay madres solteras que les toca aquí administrar la casa, tenemos una responsabilidad muy grande, hay hijos que trabajan, muchachos jóvenes que ya trabajan, les pagan, precisamente este fin de semana es fin de mes y algunos les pagan su sueldo, su jornal, los que tienen negocios, ¿verdad? Tienen que estar pendientes del tema de sus ganancias y el costo, no comerse el capital y ese tipo de cosas en los negocios, requiere una gran disciplina, requiere un gran cuidado para que la cosa no se descontrole y que podamos caminar bien. Esa es parte de nuestras filosofías de vida, ¿no? Es parte de nuestros principios de vida. Y es ahí donde la palabra de Dios es tan importante, pero tan importante, porque la palabra del Señor nos enseña cómo vivir. Nos enseña cómo vivir. A veces, y lo digo con mucha pena, ¿no? Hay quienes han tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, mentores, decimos, o tutores, los padres de familia que les han dado muy buenas enseñanzas y lo sientan y mira, mi hijo hace esto, hace aquello, hace lo otro, los disciplinan. El contexto de que nos daban cincho era o con chiribiscos o una buena varejoneada y ahí nos iban componiendo o tallando la conducta. Pero hay otras personas que no tuvieron esa oportunidad y entonces no traen una buena práctica de vida, ¿no? Entonces viene la palabra del Señor y nos confronta. La palabra del Señor siempre nos confronta. Porque quiero poner un ejemplo donde la palabra del Señor pide un cambio de vida. Así, un cambio diametral, completamente, ¿verdad? De blanco a negro, porque dice que fuimos pasados de muerte a vida, de tinieblas a su luz. Hemos sido trasladados. No es hacia medias o poquito a poco, sino que es un cambio así radical, lo que la palabra del Señor pide de nosotros, lo que la Biblia pide de nosotros. Entonces, esos principios se van incorporando en nuestra forma de vida y se van convirtiendo en nuestra filosofía personal. Por ejemplo, estoy casado, entonces parte de mi filosofía personal es voy a ser fiel a mi esposa. Soy fiel a mi esposa, estoy casado. Estoy casado. Entonces voy a andar por la calle y voy a tener, digamos, algún tipo de relación y contacto con otras mujeres y con otras personas del sexo opuesto. Y entonces digamos, en esa dinámica de vida, de trabajo, de relaciones, etcétera, pueden haber ocasiones donde vayan a haber algún tipo de tentaciones y algún tipo de pensamientos. Pero yo estoy en mi corazón y en mi mente, tengo una filosofía, tengo un principio. No, yo voy a ser fiel a mi esposa y como cristianos hay un nivel superior, un poco más profundo y más fuerte. Voy a ser fiel a Dios. Soy fiel a mi esposa porque soy fiel a Dios. Yo no voy a hacer esto porque soy fiel a Dios. Sí, pero nadie te está viendo. No hace falta que me miren porque yo soy fiel a Dios. Y como soy fiel a Dios, entonces de ahí va a derivar todos los principios éticos que van a regir mi vida y mi moralidad va a estar basada en el temor a Dios. No va a estar basada en el temor a la policía, no va a estar basada en el temor a la gente, no va a estar basada en el temor al pastor, que si el pastor me mira, que si no me mira, no va a estar basada en el temor a que si me mira el jefe o que no me mira el jefe, sino que va a estar basado en el temor a Dios. Y eso, entonces, la palabra del Señor se va a ir incorporando a mi vida y se van a ir convirtiendo esos principios de la palabra de Dios en leyes. Se van a ir convirtiendo en realidad en leyes que me van a servir
para vivir ese mensaje maravilloso de la palabra del Señor. No necesito, como les decía, que haya detrás de mí algo que me esté cuidando, sino que si se incorporan esos principios de la palabra del Señor a mi vida, entonces yo voy a tener estas leyes que se van a convertir en mi práctica de vida, se van a convertir en leyes para poder vivir. Y estas leyes las voy a aplicar a mi familia, las voy a aplicar a la forma en la que yo me desenvuelvo como persona en cualquiera de las circunstancias en las que vivo, en mi familia, en la comunidad, en la vida en general. Y es cualquier, ¿qué será? Función o trabajo que yo realice, entonces va a ser realizado con esos principios, porque yo soy una persona y entonces en mi familia voy a actuar de una determinada manera, voy a desarrollar ese liderazgo y esa mayordomía de una determinada forma. En la comunidad voy a desarrollar ese liderazgo y esa mayordomía de la misma manera, porque soy la misma persona y en todas las circunstancias y situaciones de la vida que me toque que vivir, pues lo voy a desarrollar de acuerdo a esas mismas leyes y principios de vida que se han ido incorporando en mi interior. Bueno, y hay un tema que tenemos que tener siempre en mente. Todo el tiempo vamos a estar sujetos a diferentes leyes. Todo el tiempo vamos a estar siempre sujetos a diferentes leyes. Eso de que yo soy libre y puedo hacer lo que se me da la gana, eso es muy relativo porque siempre hay legislaciones y también hay costumbres y principios que no me lo van a permitir. Hay un margen de acción. Claro que las leyes, por supuesto, se pueden transgredir, se pueden romper, se pueden violentar. Hay un dicho de abogados que a mí no mucho me agrada, pero lo repiten con cierta forma. Es de esos dichos de leyes. Dicen, echa la ley, echa la trampa. Es decir, nomás están haciendo ya las leyes y ya hay gente que está pensando cómo se puede burlar esa ley, cómo se puede transgredir esa ley sin ser castigado. Y así dicen, echa la ley, echa la trampa. Es un dicho bastante feo, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar sujetos de leyes. Y hay una legislación que no se nos tiene que olvidar, que de esa jamás vamos a poder librarnos, son las leyes del Señor. Esas leyes del Señor. Hay unas que son muy sencillas, muy simples, pero jamás vamos a poder librarnos, ¿verdad? De esas leyes. ¿Por qué son necesarias las leyes? ¿Por qué son necesarios esos principios para poderlos aplicar, para poderlos vivir en el liderazgo, en la mayordomía? Bueno, son necesarios porque nos aseguran la pacífica convivencia. Cada vez que transgredimos uno de esos principios que están establecidos en la palabra del Señor, arriesgamos nuestra paz. Y no solo nuestra paz, sino que arriesgamos la paz de la gente que nos rodea, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Por ejemplo, esos jóvenes que dicen, yo quiero vivir mi vida, no se metan en mi vida, ¿qué les importa mi vida? Déjenme vivir en paz. Lo primero que empieza a dañar es el corazón de los padres, de los hermanos, de la familia, de la comunidad. Yo quiero, no sé, vivir desordenadamente y entonces, como vivo desordenadamente, agarro una moto y la manejo desordenadamente, pero atropello a unos niños o voy a dañar la propiedad de alguien. No es un asunto solo. Si yo quisiera vivir como yo quiero sin dañar a nadie, pues tendría que ir a vivirme, no sé, al desierto más apartado o a la isla más lejana y aislada que pueda haber en el Pacífico o en algún océano o a lo más extremo del Polo Norte, una cosa así donde no tenga contacto con ninguna persona, pues ahí tal vez podría vivir mi vida como a mí se me da la gana sin dañar a otros. Pero si estoy en una comunidad, si estoy en una familia, tengo que saber que mis acciones siempre van a ayudar o perjudicar a las demás personas, ¿verdad? Y la Biblia nos llama a que vivamos en paz. La Biblia nos da las mejores leyes para vivir en paz, las mejores leyes, la mejor directriz que podemos encontrar
para ser mejores personas, las vamos a encontrar siempre en la palabra del Señor. Por eso aquí quiero hacer también la invitación o la exhortación o el consejo, no sé cómo llamarle, al hecho de que tenemos que estar constantemente leyendo la Biblia. Ah, es que yo no soy pastor, por eso no leo la Biblia. No, los pastores pues se supone que tienen que leer la Biblia, pero nosotros también. Ah, pero yo no voy a la iglesia. La Biblia es para los que van a la iglesia. No, la Biblia es para usted. Porque la Biblia no solo es un libro de religión, la Biblia es un libro de principios de vida. Queremos aprender a vivir, entonces leamos las escrituras. Hay algunos, y lo digo con un son de broma, pero también un poco un son de seriedad, que algunos sus principios de vida los toman de las canciones que a veces la filosofía de algunas canciones, de las rancheras, ¿verdad? De eso que las escriben algunos bajo efectos del alcohol o de, no sé, pero principios extraños en las canciones que hablan de infidelidades, de violencia, de muerte muchas veces, de corrupción, de mentira, de engaños. Algunos toman esas filosofías. Hay una canción muy vieja que yo he escuchado que decía, por ejemplo, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Es una apología del pecado, no apología del delito, sino apología del pecado. O sea, ¿qué me importa si es pecado? Yo voy a hacer eso aunque sea pecado. Es un error porque el pecado mata y produce efectos nocivos terribles. Por eso la Biblia nos da las mejores leyes para vivir. Aunque usted no sea cristiano, aunque usted no sea evangélico, aunque usted no se considere religioso, yo le aconsejo, denle una leidita a la Biblia, denle una leidita a los evangelios, denle una leidita a Proverbios, por ejemplo, denle una leidita al Deuteronomio, denle una leidita a cualquier parte de las escrituras, a las cartas, al libro de los Hechos, denle una leidita a los profetas menores. Hay una parte de la Biblia que se llama profetas menores. Vale la pena darle una leidita al libro de Eclesiastés, ¿verdad? Dale una leidita a esos libros de la Biblia, aunque usted no se considere una persona religiosa. La invitación podría ser hasta por acervo cultural, por conocimiento o por curiosidad, como quiera llamarle. Dele una leidita al texto de las escrituras, porque a veces yo he encontrado personas que juzgan negativamente la Biblia. Yo he sido evangélico desde niño y desde muy joven he estado en el ministerio también, pero he encontrado muchas personas que juzgan a la Biblia y pregunto, ¿y cuánto de la Biblia ha leído? Y algunos muy honestamente me han respondido que no la han leído nunca, sino que solo han oído lo que se dice de la Biblia. Es que en la Biblia dice, pero ¿ya lo leyó? Entonces la respuesta dicen, no, yo he escuchado, y a veces citamos mal la Biblia. Entonces mi invitación en este punto es que nosotros constatemos de primera persona lo que está escrito en las páginas de la Biblia, porque ahí están las mejores leyes para vivir. Por ejemplo, algunas de ellas, que son muy simples, ¿verdad? Lo que se siembra, ¿cómo termina? La mayoría conocemos cómo termina, ¿no? Lo que se siembra se cosecha. Si yo siembro cosas malas, pues obviamente voy a cosechar tarde o temprano voy a cosechar cosas malas. Si siembro cosas buenas, tarde o temprano también voy a cosechar cosas buenas. La vida no es justa o injusta, sencillamente es la vida, ¿verdad? Pero todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y algunas cosas las vamos a cosechar aquí en esta vida y otras cosas las vamos a cosechar allá en la otra vida. Hay un pasaje, y vuelvo al final de Mateo, cuando el Señor, Mateo capítulo 25, donde el Señor dice que en el juicio final separa y a unas personas las pone a la derecha y a otras personas las pone a la izquierda en el relato de Jesús. Y Jesús sigue diciendo, y a los de la derecha les dice, ustedes son benditos de mi Padre porque ustedes me vieron desnudo, me vistieron, me vieron con hambre, me dieron de comer y así. Y entonces, extrañados, ellos les preguntan, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos con hambre? ¿Y cuándo estuviste enfermo? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel? Y así. Entonces el Señor dice, cuando lo hicieron con uno de mis chiquititos. Entonces, no lo hicieron directamente con Jesús, sino lo hicieron, ayudaron a algunas personas de corazón, desinteresadamente, y entonces eso se cosechó posteriormente. Entonces, esa es una de las leyes muy sencillas, muy simples. La famosa regla de oro en la escritura. La famosa regla de oro. La regla de oro es hacer a las demás personas lo que yo quiero que hagan conmigo. Los sabios del Oriente, del tiempo de Jesús y del tiempo antes de Jesús, tenían una regla parecida, pero era en tono negativo. No le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Eso es algo prohibitivo. Es decir, yo no quiero que me peguen, pues no le pego al otro, ¿verdad? Yo no quiero que me insulten, pues no insulto al otro.
Es una cosa negativa, pero también, digamos, de negación, de prohibición, pero también un poco pasiva, ¿no? Porque no me obliga a hacer nada. Sencillamente me quedo aquí, no le hago mal a nadie y ya. Pero la regla de oro, la regla de Jesús, que así se conoce como la regla de oro, nos empuja a actuar bien, porque dice, haz a los otros lo que quieres que te hagan a ti. Si yo quiero que me saluden, pues tengo que saludar. No tengo que esperar a que me saluden. Voy a parar aquí en la esquina a ver si me saluda el vecino, ¿verdad? Y pasa el vecino y no me saludó. No, yo tengo que tomar la iniciativa, ¿no? Tengo que tomar esa iniciativa de hacer el bien, no esperar que los demás me hagan el bien, sino tomar la iniciativa de hacer el bien. Y también más adelante, en otro libro que se llama Gálatas, capítulo 6, dice que no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a veces uno se aburre, va a saludar al vecino y el vecino pasa ahí, y como que yo fuera un poste o un palo, ni siquiera me voltea a ver, al fin uno puede aburrirse de este vecino ingrato, ya mejor ya ni lo voy a saludar, ¿verdad? No, que no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo, dice la Escritura, vamos a cosechar. Eso es parte de la regla de oro. La Biblia habla mucho acerca de la diligencia, negligencia, y eso es algo tan puntual con el tema de liderazgo y de mayordomía, diligencia o negligencia. No hay cosa más horrible que tener un líder que sea negligente. Entre la negligencia está la pereza, la indiferencia. Proverbios habla de una palabra que es la indolencia, y la indolencia es como que no me importa nada, la indiferencia, ¿verdad? Como que todo le da lo mismo, ¿verdad? Eso es parte de la negligencia. Y la Biblia llama a estas personas que son negligentes, perezosas, indolentes, que son hermanos de los que destruyen, de los que destruyen. Nosotros sabemos un dicho, ¿no? Que dicen que el que no ayuda estorba, o mucho estorba el que no ayuda, ¿verdad? Es decir, solo tenemos dos opciones, o ayudar, pero yo no ayudo, pues estoy aquí, entonces estorbo, ¿verdad? Mucho estorbo el que no ayuda, o mucho ayuda el que no estorba. Si no estorba, no va a ayudar, por lo menos no estorba, ¿verdad? Pero hay unos ni ayudan, sino que estorban. Entonces, el tema de liderazgo y mayordomía está muy implicado con el asunto de la diligencia y de la negligencia. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 que en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿verdad? Hay cosas que requieren diligencia y hay que dirigir. Estamos dirigiendo, entonces no se puede ser negligente, no se puede ser perezoso, sino que hay que ser esforzado, hay que asumir con valor, con gallardía y con integridad y con conciencia la labor de liderazgo que tenemos. Los que somos padres de familia tenemos una función de liderazgo muy, muy importante. Y perdonen, yo voy a decir, es la función más importante que tenemos, la función de padres de familia. Dirigir nuestra casa es lo más importante que podemos hacer. Aunque tengamos otras cosas muy importantes que hacer afuera, pero dirigir nuestra casa es lo vital, lo más valioso que podemos hacer. Entonces tenemos que asumirlo con gallardía, con mucha valentía y estar dispuestos a poderlo dirigir de manera muy, muy eficiente. Eso es con el tema del liderazgo y la mayordomía. Este principio me encanta porque es un principio donde evitamos muchos problemas, ¿no? Que aparece Pablo lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3 de la segunda carta de los tesalonicenses dice Pablo, ok, si alguien no quiere trabajar, déjenme decirlo en otras palabras. Si alguien no quiere trabajar, no se peleen con él. Solo hay una cosa, que no trabaje, pero que no coma. Ahí está. Él no quiere trabajar. La solución es, no hay que pelear, no hay que empujarnos, no hay que enojarnos. Uno a veces se quiebra la cabeza ahí con la gente perezosa, con la gente que no quiere trabajar. Está bien que no quiere trabajar. No hay problema, no trabaje, pero que no coma. No tiene derecho a comer porque no está trabajando. Yo he dirigido jóvenes y a los jóvenes yo les digo, porque los jóvenes no trabajan. Hay jóvenes que están en la universidad, por ejemplo, y no trabajan, no están trabajando. Ya son mayores de edad y sus papás están haciendo un gran esfuerzo. Entonces yo les digo, miren jóvenes, ustedes en lugar de llevar un cheque o en lugar de llevar dinero a su casa en efectivo, lleven sus calificaciones. Lleven una buena tarjeta de calificaciones, buenos resultados académicos, ¿no? Que ahí están los patojos columpiándose, ¿verdad? Pierden el año y desperdiciando el material y los papás con grandes sacrificios pagándoles el estudio. Entonces, ese sería como el trabajo de un estudiante, es estudiar. Si hay estudiantes que me están escuchando ahora que están siendo sostenidos totalmente económicamente por sus padres, tu trabajo es estudiar y tienes que ser un buen trabajador. ¿Cómo? Siendo un buen estudiante, diligente, muy diligente. Y si estás trabajando, pues con mayor razón, ¿no? No hay cosa más fea que tener trabajadores perezosos, ¿verdad? Que llegan tarde, que hacen mal su tarea, que desperdician material, que se pelean con los compañeros, que son malas personas. Eso es muy incómodo dentro de las organizaciones. Entonces, ¿no quiere trabajar?
está bien, la solución es, ok, no quieres trabajar, ya no nos vamos a pelear, ok, quédate ahí, por ahí en un ladito donde no estorbes. Eso sí, no hay comida. Ese es un principio muy elemental en el tema del trabajo. En general, hay una norma de liderazgo y de la mayordomía que es importante: amar al prójimo. La Biblia dice que el vínculo perfecto, la forma de relacionarnos perfecta es el amor. Por eso se establece este principio, que es un principio sumamente importante, el tema del amor a las personas. Claro que ese amor no es que nos estemos abrazando y dándonos besitos todo el día. Se refiere a un tema de conciencia, ¿no? De amar. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Entonces el amor y la disciplina van de la mano. No es amor y acuchuchar, como decimos en Guatemala, no es amor y disciplina. En el liderazgo no puede haber falta de disciplina. En la mayordomía no nos podemos descuidar, no podemos ser indisciplinados en la administración de los recursos, del tiempo, de las cosas, no podemos ser indisciplinados. Entonces, una muestra del amor es la disciplina, una muestra del amor es ese cuidado. La exhortación, por ejemplo, incluso en ese pasaje de Hebreos capítulo 12, que está citando versículos de Proverbios, dice que Dios al que ama incluso azota al que ama, un azote, no de venganza, no para destrucción, sino para hacernos reaccionar. La vara, dice Proverbios, es para la espalda del necio. Tal vez nosotros hemos caído ahí en una actitud negativa, en una actitud que no nos conviene. Entonces viene Dios y a través de una circunstancia o algo, ¡pam!, nos da un varazo, una buena exhorta. Los que hemos tenido funciones de líderes y sabemos eso, que es incómodo, pero hemos tenido que enfrentar a una persona y ponerle en su lugar: mira, ¿qué está pasando? Tal cosa, por favor, te encargo. Así tratando de ser lo más respetuoso posible, sin denigrar a la persona, pero sí darle su buena sacudida. Esa es parte del amor. Y a veces hasta le decimos: mira, a mí me interesa, por ejemplo, en personas con las que tenemos vínculos emocionales, entonces les decimos: mira, yo te quiero, pero no puedo permitir que estés en esa actitud, ¿verdad? Entonces, amar al prójimo, ¿no? Y por supuesto, ese amor también nos va a llevar a manifestar el camino de la paz y a manifestar el cariño, ¿no? Así como tenemos el carácter para poder exhortar a una persona, darle una buena sacudida, un jalón de orejas, como decimos, pero también para tener muestras de cariño, ¿no? Algo muy interesante que debemos de saber es, los que estamos haciendo liderazgo, es que las personas responden al afecto. Y a veces el mejor liderazgo que se dice, el mejor liderazgo que se puede llevar es cuando la persona encuentra un vínculo afectivo con su líder. Lo ve como un ejemplo, lo ve como un tutor, porque hay cosas que admira, porque hay cosas que felicita. Por eso tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Si las personas ven que yo estoy en el liderazgo, pero yo soy una mala persona, yo no miento, yo engaño, yo procuro mal de la gente, yo procuro siempre sacar provecho de todas las demás personas y las personas no me importan, pues entonces mi liderazgo va a quedar en entredicho y van a empezar una serie de conflictos. Y de hecho mucha gente lo que va a procurar hacer es salir lo más rápido posible de mi liderazgo o botarme mi liderazgo, ¿no? Por el conflicto que yo estoy mostrando, porque no estoy mostrando ese amor al prójimo. Y no hay que confundir amor con dejar pasar todo, con acuchuchar, con consentir. No, ese en realidad no es amor. Esa es otra cosa que hay que ponerle otro calificativo, pero no es amor. No quiero dejar pasar este otro principio, que es el tema de honrar y obedecer a los padres. Yo sé, y lo digo con mucha tristeza, que no todos los padres son un verdadero ejemplo para seguir. Lamentablemente hay padres que son un desastre y lo que uno le tiene que decir a los jóvenes es: mira, ni le hagas caso a tus papás, ¿verdad? Porque a veces los papás no dan los mejores consejos, en algunas circunstancias. Pero en la mayoría, bueno, no solo en la mayoría de los casos, sino que siempre el Señor nos llama a que nosotros honremos a nuestros padres independientemente de la persona que sean. Claro que esta honra a nuestros padres no se refiere al respeto, se refiere a no, digamos, en términos más sencillos, yo diría, no hablar mal de ellos, no procurarles el mal, sino en cierta forma ayudarles en la medida que nosotros podamos, a orar por ellos, a tratar de sacar de nuestro corazón rencillas, rencores, odios que puedan haber ahí en nuestros corazones. A veces la relación con los padres es violenta, entonces tal vez sí conviene separarse, pero no llevar rencor y odio en el corazón. Y nos toca a nosotros como hijos
hacerlo, no esperar a que nuestro papá venga ahí arrastrado a pedirnos perdón o que nuestra mamá venga ahí arrastrada a pedirnos perdón, no, a perdonarnos nosotros, a orar por ellos, aunque tal vez ellos no cambien de actitud. Qué triste hablar en estos términos, pero realmente eso pasa a veces, aunque ellos no cambien de actitud, pero nosotros como parte de esos principios, esa filosofía personal, lo tenemos que hacer. Porque si no, ese odio, ese rencor, ese deseo de venganza, esa ira que tenemos ahí en el corazón contra nuestros padres, se va a reflejar en nuestro liderazgo. Vamos a ser personas muy rabiosas, vamos a ser personas que todo nos enoja, vamos a ser personas violentas, vamos a ser personas que porque hay algo ahí en el corazón que no hemos logrado sacar, que no hemos logrado curar. Hay una herida que está sangrando. Y estoy en esta parte concluyendo con el tema del temor a Dios, con el asunto del temor a Dios, que es el principio supremo. Hubiéramos podido empezar ahí, pero yo lo dejé al final. La Biblia dice el principio, y déjenme agregar una palabra, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Si usted y yo no somos temerosos de Dios, disculpe, no somos sabios. Si usted y yo no somos temerosos de Dios, con todo el cariño, el respeto y la deferencia que usted me merece, no somos sabios. Y dejo ahí a su consideración los adjetivos que son contrarios a ser sabio. No quisiera mencionarlos yo, pero no somos sabios. No somos sabios si no tenemos temor a Dios. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el principio de toda sabiduría para ejercer el liderazgo es el temor a Dios. Si usted es un líder que no teme a Dios, no es sabio. Hay que ponerle otro calificativo, pero no sabio. No se llame sabio ni se llame inteligente. Si usted está ejerciendo la mayordomía, pero no lo está haciendo en el temor de Dios, está administrando recursos, pero no los está administrando en el temor de Dios, no lo está haciendo con sabiduría, no lo está haciendo con entendimiento, con inteligencia. Eso es lo que declara la palabra del Señor. Por eso, el principio supremo de todo liderazgo y el principio supremo de toda mayordomía va a ser siempre el temor a Dios sobre todas las cosas, el temor al Señor. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla para dar concluida mi participación, esperando, no sé, si hay algún tipo de pregunta o de comentario de parte de los que están participando. Este es el tiempo de poder hacerlo, porque yo ya he concluido aquí la participación del tema que me habían pedido. ¿Está bien? Hermano Justo está por ahí para saber qué continúa o si hay algún tipo de comentario o alguno de los participantes que están acá en la sala con algún tipo de comentario o pregunta. Ese es el momento oportuno de poderlo realizar.